Nosotros comenzamos el desarrollo de esta materia hablando principalmente de lo que es la democracia. Vimos el concepto de democracia, vimos las formas y los tipos. Y culminamos con los regímenes democráticos como es el presidencialismo, el parlamentarismo, donde vimos la monarquía y la república parlamentaria, y finalizamos con el semipresidencialismo. Luego también hablamos de los regímenes no democráticos, como es el autoritarismo, presente, por ejemplo, en la última dictadura militar argentina, y en el totalitarismo que se encuentra en los regímenes nazi y fascista. Luego nos centramos en lo que es la materia en sí. Para ello comenzamos con el concepto de derechos, que es el conjunto de normas o leyes establecidas por una autoridad competente para lograr un ordenamiento de la sociedad según ese parámetro. Cualquier persona que no cumpla con ese ordenamiento será sancionado. Esa sanción podrá muchas veces ser efectiva, como por ejemplo multas económicas o prisión en efectivo. También otras veces será una simple advertencia. Esas normas, ese derecho, se apoya en normas. Esas normas pueden ser sociales, que están basadas en acuerdos sociales o convenciones de la sociedad en general. Está basado en normas morales, la cual va a determinar si está bien o mal, que son los principios morales, y las normas jurídicas, que es el aparato legal del Estado. Si nosotros entendemos al derecho como ese conjunto de normas o leyes que se establecen para que la comunidad viva organizada, entonces eso se lo va a llamar el derecho positivo. Pero si además le incluimos, además de la obligatoriedad, le incluimos el respeto por derechos como el derecho a la vida, como por ejemplo el derecho a la libertad, entonces será derecho natural. Dentro del derecho positivo, nosotros vamos a hablar de 4 fuentes. Por un lado, la ley. Por otro lado, vamos a hablar de la doctrina. Por otro lado, vamos a hablar de la jurisprudencia. Y por otro lado, vamos a hablar de los usos y costumbres. Cualquier cosa, eso se encuentra en el cuadernillo o en las fotocopias que ustedes tienen en este momento y que está perfectamente explicado. Simplemente decirles que la doctrina es de gran importancia para los jueces porque esa doctrina son los fallos anteriores que muchos jueces utilizan para la justificación de su sentencia. La jurisprudencia es la primer sanción, la primer norma que se establece sobre un tema. Y los usos y costumbres son aquellos comportamientos que llamamos uniformes en la sociedad, pero que no se establecen de forma escrita, sino que se transmiten oralmente de generación a generación. También ustedes tienen en las fotocopias la diferencia entre el derecho privado y el derecho público. El derecho privado es el derecho que se refiere a las personas en condiciones de igualdad jurídica y el derecho público es la relación de subordinación entre una persona y el Estado. Siempre en el derecho público se va a encontrar presente el Estado, no así en el derecho privado, que va a estar dos personas en igualdad de condiciones. Estos derechos los vamos a clasificar en generaciones. La primera generación, cuyo antecedente principal es la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución de la Revolución Inglesa de 1688, en donde los ciudadanos, en donde las personas empiezan a buscar una cierta igualdad. Así se llega al consenso de establecer lo que nosotros llamamos derechos civiles, que son los derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser persona, como es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la educación. Cuando las personas ya empiezan a tener estos derechos, también empiezan a luchar por sus derechos políticos. Y así llegamos a lograr esos derechos políticos como es el derecho a votar y ser votado. A mediados del siglo XIX, cuando empieza a darse la revolución industrial, fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, se ven en la necesidad
de incluir también los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. Son los derechos que tienen todas las personas que se encuentran en el mundo laboral. Esto es la jornada laboral de 8 horas, una retribución justa, un salario igual, una mejor calidad de vida, esos derechos que hacen a las personas que trabajan. Para finalizar, a mediados del siglo XX, luego sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, también van a aparecer estos derechos de tercera generación, donde tienen que ver estos derechos con las minorías principalmente. Es muy importante esto porque sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se da origen a lo que nosotros vamos a llamar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa Declaración Universal de los Derechos, que es muy importante, es donde se van a establecer estas menciones tan importantes como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad. Es necesario que todos conozcamos estos derechos para tener una plena conciencia de lo que nos corresponde, no solo como personas, sino también como ciudadanos del mundo entero.